Hola chicos, acá estoy para contarles cómo sigue la historia de Guillermo Cameron Townsend. ¿Se acuerdan? Él con su esposa estaban viviendo en Guatemala y en un mes había traducido los primeros 4 capítulos del Evangelio según San Marcos, de la palabra de Dios. Él quería que todas las personas pudieran conocer la palabra de Dios y tenerla en su idioma, porque el pueblo cachiquel no tenía ni siquiera alfabeto. Y Cam empezó a estudiar palabra por palabra, y así formó el alfabeto, empezó a escribir las palabras, porque ellos no escribían, solamente era oral, y así fue que tradujo los primeros 4 capítulos del Evangelio San Marcos. Pero su trabajo continuó por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 4 años, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 años. Cam pudo traducir el Nuevo Testamento en cachiquel. Fue impresionante. El proyecto se terminó en 10 años. ¿Y saben qué pasó? Miren lo que les voy a mostrar. A ver. El mismo presidente de Guatemala fue a saludar a Cam, a felicitar por el trabajo. El presidente de Guatemala fue impresionante. Llevó muchos años, pero dio su fruto, valió la pena. Y Cam empezó a preguntarse, ¿qué querrá Dios que haga yo ahora? Ya terminé de traducir el Nuevo Testamento en cachiquel y ahora, ¿qué plan tendrá Dios para mí? Cam oró por ese motivo con algunos de sus amigos y empezaron a pensar en la posibilidad de viajar a México. Ahí sabían que había muchas comunidades de personas que no tenían la palabra de Dios en su idioma. Y también pensó en comenzar una escuela en México. ¿Saben una escuela de qué? Una escuela para que enseñe cómo aprender idiomas para traducir la Biblia para gente que no la tenga. Una escuela impresionante que enseñe a personas cómo aprender los idiomas nuevos para traducir la Biblia. Y Cam viajó con un grupo de personas a México, a ese lugar. Y saben que para este nuevo proyecto que Cam comenzó, Cam eligió un nombre. Ahí en México, junto a su esposa y otras personas, empezaron a trabajar. ¿Y saben cuál fue el nombre que Cam eligió? Wycliffe. ¿Qué nombre raro? ¿Por qué significará Wycliffe? Porque John Wycliffe fue el primer traductor que tradujo la Biblia del latín al inglés. Una persona que trabajó mucho para que la Biblia se tradujera del latín al inglés. Y después del inglés a otro idioma y llegó a nuestro idioma el español. ¡Qué impresionante! Y ahora Cam estaba trabajando para que otras personas puedan aprender cómo traducir la Biblia en otros idiomas. Y Cam trabajaba mucho con otros traductores, porque ahora ya la escuela se hizo más grande, habían muchos otros misioneros traductores que aprendían cómo traducir la palabra de Dios en otros idiomas. Cam oró a ver a dónde Dios quería que fuera y fue a Perú. Ya en México habían quedado traductores trabajando y estudiando y él se mudó a Perú, pero saben que su esposa Elvira había fallecido y él ahora se había casado con Elaine y tenían una hijita que se llamaba Gracia y empezaron a orar con su esposa y con otros traductores para tener una avioneta, porque en Perú también hay muchas
comunidades en medio de la selva, muy lejos. Hay la selva amazónica que se extiende también por Brasil, es inmensa, y Cam decía, tenemos que llegar a más personas, y necesitamos una avioneta. Entonces una vez contrataron a un piloto de avioneta, y cuando estaban por despegar tuvieron un accidente. La avioneta se estrelló, gracias a Dios todos estuvieron salvos, y Cam pidió que llevaran a su bebé, la salvo, y él con su esposa estuvieron enyesados porque se quebraron algunos huesos, se golpearon y los vendaron todos que parecían momias, pero Dios les salvó la vida y los llevaron a un hospital a México, a Cam y a su esposa Elaine. Y ahí en ese hospital en México estuvieron también en la casa que era de la misión Wycliffe. Y ahí había un chico que se llamaba Ricardo, que él una vez espió por la ventana y salió corriendo del susto, porque dice, ahí hay unas momias. Se asustó porque cuando los vio así envueltos dijo, estas son momias. Y después empezó a charlar con Cam, con Elaine. Cam le pedía a Ricardo que les lea la Biblia, palabra de Dios, porque Cam no podía moverse hasta que se recuperara, y de a poquito con muletas pudieron empezar a caminar de vuelta, pero Ricardo siempre les leía la Biblia y le hacía preguntas a Cam, y Cam le explicó que la palabra de Dios, la Biblia, tiene un mensaje para todos, y tenía un mensaje para él también, que Dios quiere que todos sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Ricardo de a poquito fue entendiendo que él era pecador, como todos somos pecadores, como vos, como yo, que muchas veces hacía las cosas que Dios dice que no hagamos y no hacía las cosas que sí tenía que hacer. Cam y Elaine le explicaron con mucha paciencia cómo en el gran amor de Dios Jesús había dado su vida por él en la cruz, había resucitado, y Dios deseaba que Ricardo pudiera creer en Cristo y confesarlo como su Salvador. Un día Ricardo entendió y llegó a conocer a Jesús, puso su fe en Jesús, creyó en el perdón de sus pecados por medio de Cristo y fue salvo. Después, cuando Ricardo fue grande, él también llevó la palabra de Dios a muchas otras personas, y él comenzó una iglesia también, pero nunca olvidó el cuarto de las momias. Una vez que Cam y Elaine se recuperaron, el trabajo de Wycliffe, traductores de la Biblia, creció tanto que ya Cam no podía estar en todas partes. Formó traductores misioneros para que fueran por todo el mundo, a muchas partes del mundo, donde todavía no está la Biblia en el idioma de esas personas. Una de esas traductoras misioneras fueron dos mujeres que se llamaban Lori y Doris. Lori y Doris fueron a la selva de Perú. Ahí conocieron al jefe Tairi. Él fue muy bueno con ellas y muy amable, pero a la vez el jefe Tairi era un cazador de cabezas y un asesino. Adoraba espíritus malignos, especialmente la mortal anaconda, una serpiente de 3 metros que aprieta a sus presas y se las traga vivas. Es una serpiente que existe en la selva. Es una serpiente que aprieta a la presa y la mata por asfixia. Y un día Lori estaba caminando muy apurada por un camino cuando una anaconda la atacó por atrás. Lori gritó pidiendo ayuda, mientras la serpiente la mordió un montón de veces y la apretaba para asfixiarla y provocarle la muerte. Entonces ocurrió un milagro. Por alguna razón la serpiente la soltó y se fue. Doris y sus amigos nativos de la selva cargaron a Lori y la llevaron hasta la choza donde vivían. A la vez, una mujer de ahí de la selva, la esposa de un médico brujo, entró a la choza y decía, ¿ya se murió? ¿Ya se murió? Su esposo odiaba a los misioneros y había rogado a la anaconda para que mate a Lori, pero Dios no lo permitió.
saben que Dios es soberano, es decir, Él tiene el control y es rey sobre todo, sobre toda su creación, sobre todo lo que existe. Y Él hizo que esta anaconda no dañe ni mate a la misionera, a pesar de que los brujos de la selva habían pedido a los espíritus malignos que sí, pero Dios es más poderoso y nada puede contra Dios. Cuando Lori se repuso, el jefe Tairi vino a verla. ¿Y saben lo que le dijo? Yo también solía pedirle al espíritu de la serpiente, pero ahora veo que tu Dios es más grande. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué increíble! El poder de Dios no la salvó a Lori de que la serpiente la atacara. La serpiente la atacó, pero Dios puso su freno y su mano de poder. ¿Sabes que Dios es el mismo ahora con nosotros hoy? Dios tiene el mismo poder y no cambia. Dios permite que las cosas sucedan en el mundo, porque todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Pero Dios está con sus hijos y Dios no permite que a sus hijos les pase más allá de lo que Él permita, así como fue con Lori. Saben que un año después el jefe Taire le pidió al Señor Jesús que fuera su Salvador. ¡Wow! ¡Qué buenísimo! Y él empezó a enseñarle a sus hijos y empezó a enseñarle a todas las personas y les advertía a los indígenas contra la adoración a los malos espíritus y enseñaba a todos a confiar y a amar a Dios. Y más tarde, Cam y Elaine tuvieron su propia avioneta y pudieron viajar por muchos otros lugares. La organización Wycliffe, Traductores de la Biblia, emprendió su vuelo. ¿Y saben cómo le pusieron de nombre a la primera avioneta? Jefe Tairi. ¡Qué increíble! ¿Saben qué? En el mundo hoy sigue habiendo muchos misioneros que quieren traducir la palabra de Dios a otros idiomas. Cam ya está en el cielo, en la presencia de Dios, porque él confió un día en Cristo como su Salvador. Pero hoy hay muchas otras personas en el mundo que no conocen del amor de Dios porque no tienen la Biblia en su idioma. Y hoy hay personas que aunque están en sus casas o están quizás en lugares muy lejos de sus hogares, siguen trabajando para que muchos otros puedan tener la Biblia en su idioma. ¿Será que quizás Dios quiere que vos también puedas ser parte del gran plan de Dios? Quizás hoy no yendo a otra parte del mundo, pero sí desde nuestra casa podemos viajar a todo el mundo con la oración. Podés orar hoy pidiendo a Dios que le dé sabiduría y que cuide a los traductores, a los misioneros que están en el mundo entero llevando la palabra de Dios. También, si vos nunca confiaste en Jesús como tu Salvador, quizás hoy como el jefe Tairi puedas confiar en Jesús como tu Salvador personal. Wycliffe sigue trabajando hoy en todo el mundo para que todas las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Se acuerdan el versículo? 1 Timoteo 2:4. Pues Él, Dios, quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Busca tu Biblia, busca 1 Timoteo 2:4, memorízalo, escribilo, grábatelo en algún lugar, así lo podés recordar. ¿Y sabes qué quiero compartirte ahora? Una canción